En 1930, Alemania está sumida en la Gran Depresión. Las fábricas cierran. El desempleo alcanza los 4,5 millones de personas. La población se muere de hambre. Y el caos ha vuelto a las calles. Un hombre había predicho todo esto. Adolf Hitler, el ex recluso, parece un profeta. Afirma que solo hay una solución: ponerlo a él al mando. ¿Pero sabe realmente el pueblo alemán lo que le espera? Esta es la historia de cómo Adolf Hitler subvierte el proceso democrático y se hace por fin con el poder en Alemania. El ascenso del partido nazi. Toma de poder. Berlín, septiembre de 1930. Mientras Adolf Hitler y su partido nazi se preparan para las elecciones generales de septiembre de 1930, Alemania sufre una debacle económica. Hitler culpa de ello al gobierno democrático de Weimar, impuesto a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Él había advertido de los peligros de confiar en los préstamos estadounidenses antes del crack de Wall Street. Ahora que los prestamistas reclaman su dinero, el país se encuentra en una situación desesperada. Y lo único que ofrece el gobierno es austeridad. La política es de recortes, recortes, recortes y más recortes. Y esto deprime la economía, empeora la situación y aumenta el desempleo. Alemania parece sumida en un ciclo interminable de boom y depresión, miseria y desempleo elevado. Pero para Hitler, esta situación desastrosa es una oportunidad. La persona más entusiasmada es Hitler, porque ahora parece un gurú. Él ha predicho que esto ocurriría, y ha ocurrido. Y por supuesto, mucha gente cambia de bando cuando se demuestra que alguien tenía razón. Hitler y su hombre de la propaganda, Joseph Goebbels, tienen un plan maestro: conseguir el poder en Alemania por medios democráticos. Goebbels se lanza a una campaña diseñada para apelar directamente al sufrido pueblo alemán. Era muy directo y muy simple. A saber, pan, trabajo, libertad. Eslóganes directos que ofrecían una visión elevada y noble de cosas que escaseaban en Alemania. Hay un póster muy famoso en el que se muestra a una serie de personas en plena depresión y en el que pone la última esperanza de Alemania, Hitler. Siguiendo su estrategia, Goebbels envía a Hitler a pronunciar discursos por todo el país, viajando de ciudad en ciudad. Pone en práctica todas sus habilidades oratorias recién pulidas y convence al pueblo de que él volverá a hacer de Alemania un país fuerte. Hay que ponerse en el lugar del alemán medio. Se siente empobrecido, el futuro le parece incierto. ¿Cómo daré de comer a mis hijos? ¿Conservaré el empleo? Y que observa el nuevo gobierno de Weimar y piensa, no está dando respuestas. La campaña brillantemente orquestada por Goebbels permite a Hitler presentarse como algo nuevo y diferente. Ninguno de los políticos de Weimar tenía ni un gramo del carisma que Hitler aportaba a su partido. Eran básicamente burgueses, políticos convencionales del montón.
Hitler los barrió a todos. Él era diferente, sobre todo cuando daba un discurso o cuando se ponía de pie en el coche, saludando a sus tropas de asalto que desfilaban. Casi parecía un dios. Y los alemanes nunca habían visto nada parecido. Pero no es solo su imagen. Hitler tiene una política nueva y radical. Promete cambiar el rumbo de la economía, negándose a pagar las compensaciones de guerra a los aliados, fijadas en el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. Y promete a los agricultores desesperados del rural, que han sido testigos del desplome de los precios de la agricultura, una vida mejor. Afirma que toda la miseria que ha caído sobre las comunidades rurales se debe al crack de Wall Street. Uníos al partido nazi y os ofreceremos algo nuevo, un trato nuevo para el votante rural. Sobre todo, se compromete a dar trabajo a los parados. Pero también aprovecha la ocasión para centrarse en su verdadero proyecto: los judíos, a quienes culpa de la crisis económica. Decía que todo era una conspiración judía. Esa idea siempre había estado ahí. Nuestros problemas, que pueden ser menores o más intensos, siempre están ahí. Y su origen es judío. Los grandes banqueros del mundo son judíos. Es una conspiración internacional de los judíos para controlar a las naciones civilizadas. El pueblo estaba preparado para creer eso. Y les dijo: libraos de los judíos y recuperaréis el empleo. 14 de septiembre de 1930. Cuando se conocen los resultados de las elecciones de septiembre, se comprueba que la estrategia nazi ha funcionado. Consiguen casi 6,5 millones de votos. En las últimas elecciones, las de 1928, habían conseguido solo 810.000. Su representación en el Reichstag, el Parlamento alemán, pasa de 12 escaños a 107. Solo 36 menos que el partido más importante de la coalición gobernante, los socialdemócratas. Los nazis son ahora el partido más popular de Alemania. Con la coalición gobernante amenazada por la inestabilidad y las luchas internas, Hitler sabe que pronto habrá otras elecciones. De modo que él y Goebbels se proponen aprovechar su éxito, aumentando la presencia del partido nazi. Hitler dijo: quiero que me vean, quiero que Alemania nos vea. Dijo: la propaganda es lo primero, las ideas lo segundo. Su mejor arma propagandística son las concentraciones. Desde 1927, los nazis celebran su concentración anual en la ciudad medieval de Nuremberg. Unos 150 kilómetros al norte de Múnich, es una de las regiones que más simpatiza con la causa nazi. A comienzos de los años 30 y en los años siguientes, las concentraciones alcanzarán dimensiones colosales. Hitler sabía casi instintivamente qué funcionaba, qué llegaba a las masas. Las avenidas decoradas con flores y símbolos nazis están rodeadas por todas partes por los camisas pardas uniformados de las SA. Los hombres desfilaban en filas inmaculadas con sus uniformes perfectos. Había esvásticas rojas y negras en enormes pendones. Hasta el más mínimo detalle de las insignias, medallas, canciones, música, desfiles, está estudiado con suma atención. Y con todo ello buscan presentar al partido nazi como una organización de orden, unidad, lealtad y disciplina. Para añadir más teatralidad, muchas concentraciones alcanzan su clímax llegada la noche.
Los nazis hacían un uso muy efectivo de los efectos especiales de iluminación. Organizaban procesiones con antorchas. No era un acontecimiento político formal. Era una comunión espiritual de toda la nación y la culminación de una experiencia casi religiosa. Con las masas expectantes y ansiosas, se produce por fin el momento culminante, la llegada de Hitler. Otro elemento más de manipulación del público, minuciosamente planeado. No hay constancia de que comenzase un discurso a la hora fijada. Se retrasaba 20 minutos, a veces 40, a veces una hora, hora y media. Creaba expectación. ¿Cuándo vendrá? ¿Vendrá? Entonces se oía un murmullo. Sí, ya se acerca. Y el murmullo recorría el enorme auditorio. Entonces, desde el fondo, Hitler aparece caminando y las luces lo iluminan. Tras el acompañamiento de tambores, fanfarrias y saludos nazis, Hitler comenzaba su discurso. Empezaba susurrando. A la gente le costaba oírlo. Sabe cómo manejar a la multitud. Primero empieza bajito, como si hubiese que subir el volumen. El público tenía la sensación de que había olvidado su discurso. Así sentían más simpatía por él. Entonces subía el tono. Aceleraba un poco. Y llegaban los gestos. El brazo extendido. La mano hacia atrás. Esto lo hacía muchísimo. Como si hubiese una intensidad interior que debía expresar. Es un teatro perfecto. Tremendamente poderoso. Y nadie había hecho nunca nada igual. Y si estás medio convencido, es el éxtasis. Pero si sus incondicionales creen que lo conocen, se equivocan. Entre bastidores, se está fraguando un escándalo en su vida personal que está a punto de amenazar su recién ganada popularidad. Múnich, 1931. La estrella de Adolf Hitler está en alza. Su imagen pública es la de un hombre entregado devotamente a su causa. Pero el auténtico Hitler es muy diferente. En privado, se ha enamorado. El objeto de sus atenciones es una chica de 23 años, hija de su hermanastra Angela. Su nombre es Geli Raubal. En 1929, Angela había venido a trabajar para él en su nuevo y lujoso apartamento, en el número 16 de Prinzregentenplatz. En principio, la madre de Geli había llegado de Austria para llevarla a casa de Hitler y Geli la había acompañado como parte del trato. Pero Hitler enseguida se obsesionó totalmente con la joven. Le tenía muchísimo cariño. La llevaba a todas partes. Si salían a tomar un café a la ciudad, ella iba. Allá donde fuese él, iba Geli. Hitler apoya incluso las aspiraciones musicales de su sobrina y le paga lecciones de canto. La relación, a pesar de que eran parientes y de que había 20 años de edad entre ellos, en general parece una relación de cariño. Salen a pasear juntos, a comer juntos. Incluso hoy, la naturaleza exacta de la relación sigue siendo motivo de especulación. Parece que no era sexual. Tal vez suene raro, pero era posesión sin sexo, si es que existe ese tipo de fenómeno.
Es fascinante que un hombre con tal poder fuese tan contenido en eso. Puede que simplemente fuese asexual. Pero en 1931, la relación de Hitler con Geli empieza a deteriorarse. El comportamiento de Geli, alegre y coqueta por naturaleza, lo pone celoso. Ella era una joven normal, viva, que quería salir, que quería bailar, maquillarse. Y todas esas cosas eran un anatema porque contradecían lo que Hitler pensaba de cómo una mujer debía arreglarse y comportarse. Empieza a mostrar demasiado interés por saber con quién habla ella. Por ejemplo, su chofer, Emil Morris, se ha hecho amigo de Geli. Cuando Hitler se entera de la relación, enloquece. Tiene tendencia a ponerse como un loco y Emil Morris lleva las de perder. Hitler amenaza con dispararle. Este es el punto de inflexión en su relación con Geli. A partir de ahora, todo lo que Geli haga será supervisado y controlado. Si Geli sale del apartamento, Hitler hace que alguien la acompañe para que vuelva temprano. Pero a medida que crece el afán posesivo de Hitler, crece también la infelicidad de Geli. En septiembre de 1931, la situación se complica sobremanera. Geli está abatida y se siente desgraciada, como lo estaríamos todos si estuviésemos recluidos por un hombre al que ella describía como un monstruo. Hitler no la dejaba ir a ningún lado y al parecer ella había establecido una relación con un joven de Viena. No es solo que haya conocido a un joven, sino quién es ese hombre. El crimen que había cometido ese joven a ojos de Hitler era ser judío. Obviamente para Geli no es la mejor de las relaciones si quiere mantenerla a espaldas de Hitler. La situación alcanza un momento crítico. El 18 de septiembre, Hitler se prepara para ir a una reunión nazi en Nuremberg, cuando Geli se pone histérica. Ella quiere salir e ir a clases de canto en Viena. La tensión aumenta. Los testigos oyen discusiones violentas en el apartamento. El vecino de al lado declara que una vez Hitler salió de casa, se volvió antes de subir a su Mercedes con chofer y gritó: "No irás a Viena", y se acabó. Para Geli, las consecuencias de esa discusión serán fatales. La trágica muerte de la estudiante de música de 23 años se convierte en noticia en todo el mundo. Inmediatamente comienzan a circular rumores sobre la relación del político con su sobrina. Se publicó que tenía hematomas por todo el cuerpo, como si la hubiesen golpeado. Aunque eso no se comprobó ni corroboró. Pero es posible que él la agrediese. No se ha demostrado, pero es posible que lo hubiese hecho. Encaja con su carácter posesivo. También se filtran rumores relativos a la vida sexual de Hitler. Supuestamente, ella le dijo a Emil Morris que Hitler la había obligado a posar para fotos pornográficas, desnuda encima de él, y que incluso le había pedido que defecase, que Hitler era coprófilo. Estos rumores fueron aprovechados por los rivales políticos de Hitler, especialmente por los socialdemócratas, y fueron publicados en varias revistas socialdemócratas, aunque nunca se demostró, eso que quede claro. Lo peor son las sospechas de que Hitler había ordenado asesinar a Geli, o que él mismo la había matado. Para el aspirante a Führer y para los nazis, los efectos políticos potenciales de la muerte de Geli son enormes.
Así que el equipo de propaganda del partido actúa rápidamente para evitar un escándalo. Para salvar la reputación de Hitler, miembros de su círculo íntimo afirman que Geli estaba jugando con un arma y que se mató accidentalmente. Y se aseguran de que Hitler jamás vuelva a ser relacionado de manera íntima con ninguna mujer. La muerte de Geli le hace darse cuenta de que si quiere presentarse como una especie de figura mesiánica, no puede ser asociado públicamente con mujeres. Considera que la aparición de una esposa o novia, una figura femenina en su vida, reduciría su atractivo para las mujeres alemanas en general. En consonancia con esta estrategia, la siguiente novia de Hitler será ocultada a todo el mundo salvo a su círculo íntimo. Eva Braun permanece en un segundo plano. Nunca aparece en ninguna fotografía con Hitler. Para el público, Hitler está casado con Alemania. La estrategia del partido parece funcionar. El pueblo alemán otorga a Hitler el beneficio de la duda, y él emerge de lo que podría haber sido un escándalo prácticamente indemne. Ahora ya está listo para pasar a la siguiente fase de su plan para hacerse con el poder. Alemania, febrero de 1932. Tras haber sobrevivido a un escándalo personal, la determinación de Hitler de llevar a su partido al poder nunca ha sido mayor. Su maquinaria propagandística lo relanza. Y parece que funciona. Hitler obtiene un resultado magnífico cuando se presenta a las elecciones presidenciales contra el entonces presidente de Alemania, el respetadísimo mariscal de campo, Paul von Hindenburg. Y queda segundo a poca distancia. En solo 9 años, Hitler ha pasado de recluso a aspirante serio al liderazgo de Alemania. Y ha ideado otra táctica nueva para ganarse a la gente. Crea una serie de postales y catálogos en colaboración con el fotógrafo nazi Heinrich Hoffmann. Su propósito es presentar a Hitler como un hombre normal. Las imágenes de Hoffmann no eran simples, instantáneas, formales de Hitler sobre un estrado, arengando a las masas. Con mayor frecuencia eran fotos que mostraban a Hitler como un hombre corriente. Hitler con el traje regional bávaro, sentado en el bosque. De picnic. Hitler jugando con un perro. Hitler con gabardina y sombrero normales y corrientes, sin hacer nada en especial. Estaba todo muy calculado. Quería que lo viesen como alguien pausado, que disfrutaba del placer de pensar y reflexionar. Un auténtico hombre del pueblo. Tras las elecciones presidenciales, Hitler se propone aprovechar su creciente popularidad. Y la ocasión se presenta porque la coalición gobernante está en fase terminal, lo que provoca una cascada de elecciones. En 1932 parecía que Alemania estaba envuelta en una campaña electoral permanente. Había tantas elecciones nacionales y locales que era evidente que ningún partido podría gobernar en el Reichstag, que la democracia se había encallado y que no había estabilidad. 2 elecciones, en julio y noviembre de 1932, ven cómo los nazis duplican prácticamente sus apoyos de 1930.
Ya son el partido más importante del Reichstag. No llega para hacerse con el poder, pero sí para paralizar el gobierno. Hitler aumenta la presión sobre el achacoso presidente Hindenburg y exige ser nombrado canciller, el equivalente alemán a presidente del gobierno. Pero Hindenburg no confía en él y se niega rotundamente. Hindenburg solo le ofrece el puesto de vicecanciller. Hitler lo rechaza. Quiere el poder en sus propios términos. Y se propone ganarse a las personas más influyentes de Alemania. Reúne a un grupo de industriales. Les dice, la prosperidad solo llegará si gobernamos nosotros. No somos una amenaza. Si nos unimos, yo como gran líder y vosotros como grandes industriales, tendremos un gran futuro juntos, trabajaremos juntos. Se reúne con los líderes del ejército y les dice, yo fui soldado, os comprendo. El ejército es vital en la nueva Alemania que crearemos. Vosotros sois la fuerza, sois la defensa de Alemania. Y se los gana. El proyecto de Hitler para ampliar sus apoyos es un éxito. Los nazis ya no son solo el partido de las clases trabajadoras. Los votantes con estudios, como profesores, ingenieros y abogados, apoyan a Hitler, temerosos de que un gobierno comunista suba sus impuestos para alimentar a los pobres. Es lo que se llama la Mittelstand en alemán, la mediana empresa, la que más importa según Hitler. Son personas respetables. Alemanes de pura cepa, por así decirlo, jóvenes en edad, pero viejos en cuanto a valores, en cuanto a estándar cultural alemán y demás. Hay alguien más a quien Hitler logra impresionar, al ex canciller Franz von Papen. Abandona su cargo de canciller en noviembre de 1932, tras no superar una moción de confianza. Aunque no es nazi, simpatiza con Hitler y organiza una reunión secreta entre elementos clave del círculo íntimo de Hitler y el hijo del presidente, el comandante del ejército alemán Oskar von Hindenburg. Es un encuentro muy importante, porque en esa reunión, Oskar, que era escéptico sobre que Hitler gobernase sin convertirse en un dictador, se deja convencer por él. Hitler lo encandila. A cambio de un ascenso en el ejército y 2.000 hectáreas de tierra, Oskar accede a convencer a su padre de que entregue la Cancillería a Hitler. Hay otro elemento crucial. Von Papen convence al presidente Hindenburg y a su hijo de que puede controlar a Hitler. Una semana más tarde, el presidente accede. 30 de enero de 1933. Hitler es nombrado canciller de Alemania. Pero los nazis aún no tienen un gobierno con mayoría. De modo que Hitler convoca rápidamente otras elecciones. Para garantizarse la mayoría, necesita ganarse a los votantes de izquierdas y superar a los comunistas. En cuestión de días, los acontecimientos conspiran para ayudarle. Berlín, 27 de febrero de 1933. Apenas 6 días antes de las elecciones generales, el edificio del Parlamento alemán, el Reichstag, es presa de las llamas. El culpable es detenido inmediatamente y resulta ser un joven holandés llamado Marinus van der Lubbe. Van der Lubbe es comunista confeso.
Es el clásico loco solitario, una especie de Lee Harvey Oswald en este contexto, porque no sabemos si actuó solo. Lo único que sabemos es que cuando se declara el incendio nadie intenta extinguirlo, porque inmediatamente los nazis se dan cuenta de que podrán aprovechar el incendio contra los comunistas. La respuesta del presidente Hindenburg al incendio es declarar el estado de emergencia en toda Alemania. Hitler lo aprovecha. Consigue convencer a Hindenburg de que le deje reprimir a los comunistas. Como canciller, Hitler puede poner en marcha a la policía del Estado, además de a los camisas pardas de las SA y a las SS. Las SA y las SS están desbocadas. Y con el apoyo de la opinión pública, porque la mayoría creen que la quema del Reichstag, el gran símbolo del constitucionalismo alemán, ha sido un ataque comunista. 4.000 políticos y simpatizantes comunistas son golpeados, encarcelados y asesinados, lo que destruye al partido como fuerza política. Pero ni eso es suficiente para que Hitler se haga con el poder. En las elecciones generales de marzo de 1933, los nazis rozan el 44% de los votos y se quedan dolorosamente cerca de la mayoría. De modo que Hitler debe encontrar la forma de saltarse el proceso democrático. Entonces idea la ley de plenos poderes. En una época de crisis, le permite suspender temporalmente la Constitución y asumir el control total de Alemania durante los siguientes 4 años. Si es respaldada con el voto de la mayoría, Hitler podrá asumir todo el poder y podrá promulgar leyes sin necesidad de recurrir al Parlamento. Pero para aprobarla, los nazis necesitan una mayoría de 2/3 del Parlamento. Hitler intenta entonces ganarse al partido de centro, católico y clave para la coalición. Les garantiza que su partido seguirá existiendo, que se conservarán las libertades civiles de la Iglesia, así como la influencia católica en la cultura y educación alemana. Berlín, 23 de marzo de 1933. Hitler expone su defensa de la ley de plenos poderes en un discurso ante el Parlamento. Promete poner fin al desempleo y afirma que promoverá la paz con Francia, Gran Bretaña y Rusia. Cuando el enfermo y debilitado presidente Hindenburg acepta la ley, el Reichstag es invitado a votarla. Todo el esfuerzo de Hitler finalmente da sus frutos. Con un contundente 441 a 94, los nazis obtienen la mayoría de 2/3 que necesitan para aprobar la ley de plenos poderes. Irónicamente, el procedimiento democrático ha entregado a Hitler el poder para hacer lo que desee, sin la aprobación parlamentaria. Entregaba a Hitler poderes dictatoriales, poderes de los que ningún líder alemán había disfrutado en mucho tiempo. Hitler por fin tiene la autoridad que ansiaba desde hacía tanto tiempo. Pronto, revelará lo que realmente es. En 1933, Hitler se ha convertido en canciller de Alemania y ha suspendido la constitución del país. Su ley de plenos poderes le otorga potestad para burlar la democracia y gobernar a su antojo. Entre las primeras decisiones que toma está la de ocuparse de las amenazas a su poder, tanto dentro como fuera de su partido.
La mayor amenaza interna es Ernst Röhm. Röhm es uno de los primeros miembros del partido nazi e íntimo amigo de Hitler. Es también el fundador y líder de los camisas pardas de la CSA, el ejército de matones del partido, cuyas tácticas intimidatorias han tenido tanto peso en el ascenso de Hitler. Había bastantes ansias de poder en el partido nazi entre los camisas pardas. Ellos creían, no sin cierta razón, que habían sido el ariete que había abierto las puertas del poder a los nazis. En 1934 las SA tienen 4,5 millones de miembros y superan con creces en efectivos al ejército alemán. Entre el equipo más próximo a Hitler crece la preocupación de que Röhm utilice a sus hombres para hacerse con el poder. Röhm empieza a dar discursos en los que pide que las SA se conviertan en el ejército del pueblo. Y eso pone muy nervioso al ejército alemán. Y Röhm ha cometido otro crimen. Alemania sigue siendo un país profundamente conservador. Y Röhm es homosexual. En secreto, Hermann Göring, ahora ministro de Interior prusiano, y Heinrich Himmler, jefe de las SS, piden al segundo de Himmler, Reinhard Heydrich, que prepare un dossier para desacreditar a Röhm. A finales de junio del 34, sorprendentemente aparecen pruebas de que Röhm es un traidor. Hay documentos que demuestran que ha recibido millones de marcos del gobierno francés para intentar derrocar a Hitler en su nombre. Por supuesto, son pruebas totalmente preparadas. Armado con la información de Göring, Heydrich y Himmler, Hitler organiza una trampa letal. Ordena a todos los líderes de las SA asistir a una reunión en la pintoresca localidad turística de Bad Wiese, en el sur de Alemania. 30 de junio de 1934. Al amanecer, Hitler, algunos miembros de su entorno y un par de policías del Estado llegan a un hotel junto al lago de la localidad. Sobre las 6:30 de la mañana, Hitler irrumpe en el hotel esgrimiendo una pistola. En una escena que sorprendería al pueblo alemán, que creía que votaba a un político respetable, el canciller de Alemania no puede resistirse a tomarse la venganza por su mano. En una demostración de la ira que siente ante la supuesta traición de Röhm, Hitler lidera personalmente al equipo que va a detenerlo. Ni siquiera aguarda a que lleguen los refuerzos de las SS. Sube a la habitación de Röhm, abre la puerta y dice: «Levántate, Ernst, quedas detenido por alta traición». Un somnoliento y sorprendido Röhm no entiende lo que pasa. En la habitación de al lado duerme otro jefe de las SA y con él en la cama está un joven también de las SA. Y claro, esto se considera escandaloso y una señal de cuánto se habían degradado las SA y de lo corruptas que eran. En las 24 horas siguientes, otros 200 oficiales de las SA son detenidos. Muchos son fusilados. Otros, como Röhm, son enviados a la prisión de Stadelheim, en Múnich. Pero Hitler no se ocupa solo de sus rivales internos. Él y Goebbels han elaborado una lista de rivales políticos y viejos enemigos, a los que también consideran traidores. Ahora comienza la siguiente purga. Una llamada telefónica en clave de Goebbels a Göring pone en marcha el que será uno de los sucesos más famosos en la historia de los nazis.
1 de julio de 1934. Al día siguiente, Hitler es el anfitrión de una merienda en el jardín de la Cancillería en Berlín, para su gobierno y sus familias. Mientras Hitler celebra esta fiesta, comienza la noche de los cuchillos largos, al más puro estilo del Padrino 2. Es como una peli de mafiosos. Hay gente masacrada, descuartizada, fusilada, asesinada y decapitada. Entre los muertos está Gustav von Kahr, uno de los miembros del triunvirato que había saboteado el golpe de la cervecería en 1923. Lo sacaron de su casa, lo llevaron a un bosque de Dachau, a las afueras de Múnich, donde estaba el campo de concentración, y lo mataron a hachazos. El ex canciller, el general von Schleicher, fue abatido a tiros en su casa en cuanto abrió la puerta. Y su esposa, que intentó interponerse entre las balas, también fue acribillada a balazos. Un crítico musical llamado Willy Smith fue confundido con uno de las SA que se llamaba igual, y murió tiroteado en Múnich. Hubo muchos casos como el suyo. Durante esa tarde, Hitler da orden de matar a Ernst Röhm. Las SS le disparan en su propia celda. En un momento de la reunión, alguien se acerca a Hitler y le informa discretamente de que todo se ha llevado a cabo, y él asiente. La noche de los cuchillos largos fue la forma de Hitler de zanjar las cosas con la derecha y con la izquierda, y fue el aviso para el mundo de que Alemania estaba gobernada por gánsteres. La noche de los cuchillos largos es anunciada por Hitler en persona en un discurso al gobierno el 13 de julio de 1934. Según datos oficiales, solo murieron 77 personas. Pero la cifra real supera las 400. Y Hitler justifica todo lo que ha hecho. En ese momento, yo era responsable del destino del pueblo alemán. Y por lo tanto, me erigí en juez supremo de los alemanes. Yo di la orden de abatir a los cabecillas de esta traición. Los actos y palabras de Hitler dejan claro que se ha convertido en juez y jurado, con poder para decidir quién vive y quién muere. La noche de los cuchillos largos dejó claro no solo a Alemania, sino al mundo, que la más mínima oposición a los nazis conllevaba un riesgo para la propia vida. Si estaban dispuestos a eliminar a los que habían sido sus allegados y amigos, podían eliminar a cualquiera. 2 semanas después, fallece el presidente Hindenburg a los 87 años. Hitler abole la presidencia y se proclama líder supremo de Alemania. El Führer.